Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al segundo día de las jornadas interdisciplinarias 2020. Van a participar en el día de hoy el servicio de tocoginecología, que va a presentar estado actual de la sífilis y embarazo en el Hospital Domingo Funes, enero 2018, junio 2020. Servicio de kinesiología, movilización del paciente COVID-19 en la terapia intensiva, servicio de enfermería, decúbito prono en el síndrome de distrés respiratorio agudo, CAPS de los cocos, prevalencia de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años de edad en CAPS de los cocos, servicio de laboratorio, sección serología, estadística descriptiva de testeos masivos COVID-19 en personal del Hospital Domingo Funes. Los dejo con el primer póster, servicio de tocoginecología. Va a presentar, las autoras del póster son la doctora Gacera Mirna y Gutiérrez Clarisa, y la expositora, la doctora Gutiérrez Clarisa. Muy buenos días. Mi nombre es Clarisa Gutiérrez, soy médica tocoginecóloga del servicio acá del Hospital Domingo Funes, y tengo también a la compañera, la doctora Mirna Gacera, que es residente de tercer año del servicio también. Así que el trabajo que vamos a presentar, o el póster que vamos a presentar, es el estado actual de la sífilis y embarazo en el Hospital Regional de Ponilla, Hospital Domingo Funes. Es un trabajo realizado en el periodo de enero de 2018 a junio del 2020. En introducción, la sífilis es una enfermedad infectocontagiosa de origen bacteriano causado por el treponema, subespecie Pallidum, perteneciente al orden Spirochaetales. Se transmite mayormente, en un 90% por vía sexual, siendo las vías de contagio menos frecuentes la vía indirecta, o sea, por transfusiones o elementos contaminados, y la vía transplacentaria, que esta vía transplacentaria, es la responsable de generar lo que es la sífilis congénita. Clínicamente en la sífilis se describen 5 estadios, de los cuales tenemos un periodo de incubación, periodo primario, secundario, de latencia y periodo terciario. El diagnóstico de la sífilis se puede realizar por métodos directos e indirectos, ¿sí? En cuanto a los objetivos del trabajo que realizamos, ¿sí? El objetivo general es analizar la prevalencia de sífilis en mujeres embarazadas que han tenido su parto en el periodo comprendido, que va desde enero del 2018 a junio del 2020 en el Hospital Domingo Funes, y tenemos 3 objetivos específicos que son determinar el impacto neonatal en las pacientes con diagnóstico de sífilis en nuestra institución, conocer los datos epidemiológicos de las mujeres embarazadas con sífilis e identificar el cumplimiento del tratamiento en dichas pacientes. En cuanto a materiales y métodos, se realizó un estudio de tipo retrospectivo, descriptivo, observacional de corte transversal. Se tomaron datos del registro de todas las actividades obstétricas del servicio de tocoginecología, del servicio de internaciones de NEO y también el registro de extracciones del servicio de serología de nuestro hospital. Con esos datos, se recabaron las historias clínicas de pacientes embarazadas, también puérperas y de los recién nacidos en el periodo que habíamos dicho anteriormente, de enero del 2018 a junio del 2020, y fue volcado en las planillas de recolección de datos. En cuanto a los resultados... En cuanto a los resultados, solamente plasmamos algunos de todos los gráficos que se hicieron en el trabajo. En el primero de los gráficos, lo que nosotros vemos de los pacientes que tuvimos, de todas las pacientes que tuvimos, el mayor porcentaje que tuvimos fue de edad entre los 15 y 25 años de las pacientes que dieron positivo para sífilis, de 56 fueron. Con respecto al control de embarazo, el 73% de las pacientes que tuvimos en ese periodo tenía su embarazo controlado, había realizado tratamiento, ¿sí? Que el tratamiento es con penicilina, 3 dosis, 1 por semana, y con un 35% que no realizó el tratamiento. Con respecto al contagio neonatal, todas, no todas, sino un 86%, o sea, la gran mayoría de los niñitos tuvieron sífilis congénita.
Sí tenemos que aclarar que, y pasaron al servicio de neonatología. Lo que nosotros tenemos que aclarar es que por más de que se hayan hecho el tratamiento y el tratamiento se haya terminado o cumplido antes del mes del nacimiento, lo mismo pasan al servicio de neonatología. Bueno, y después para algo que no aclaramos, digamos, acá en el póster, el tema de la prevalencia, ¿sí? de los resultados, digamos. Nosotros de 1936 pacientes que pudimos rescatar, digamos, para el trabajo, 85 fueron sífilis positivos y de los cuales 72, como había explicado la doctora recién, fueron los que terminaron en el servicio de neonatología para internación, ¿sí? Bueno, y después la conclusión, no sé si querés leerla vos, Mira. Bueno, como conclusión pusimos que la mayor prevalencia de esta enfermedad es en población joven, como ya dijimos, de 15 a 25 años, y como tiene una transmisión, considerando que tiene una transmisión congénita, esta puede llegar a la muerte fetal y neonatal. Si se trata en forma correcta, se evitarían sus complicaciones. Es por eso que el trabajo que realizamos se centró en conocer la prevalencia de esta infección de transmisión sexual en el hospital, poder crear estrategias para la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno para así evitar las complicaciones y las internaciones de neonatología de los recién nacidos. Otra cosa que nosotros no pudimos también colocar en el póster fue de las complicaciones que tuvieron los, digamos, ese contagio neonatal, cuáles fueron las complicaciones que tuvieron los recién nacidos, que solamente fueron 6 y lo que nosotros pudimos rescatar fue hidrofetal, 2 fetos muertos y descamación palmoplantar y más hepatosplenomegalia también tuvieron los niñitos. Bien, en cuanto al interrogatorio, el postre fue supervisado por la doctora Penalba, ¿sí? Y bueno, la doctora realizó dos preguntas, digamos, en el interrogatorio. Una de ellas pregunta cuál es la prevalencia de sífilis que se estableció en la población de mujeres que se estudió y si es similar al resto del país. Bueno, nosotros, como dijimos al principio, de las pacientes, digamos, rescatadas en ese periodo fue de 1936, 85 tuvieron sífilis, o sea que sería un 4,4%, que con el último reporte que, digamos, presenta el Ministerio de Salud de la Nación, a nivel nacional sería una prevalencia del 5,5%, casi un 6% en este último que presentaron en el 2020, así que estaríamos medianamente nosotros, digamos, coincidiría con la prevalencia a nivel nacional, lo que nosotros tendríamos acá en el hospital, y creemos que también hay un poco más porque a veces se nos escapan, puede ser, algunos datos y pacientes en el registro. Bien, y la segunda pregunta es si se realiza algún tipo de seguimiento para las mujeres cuyas parejas no realizaron tratamiento. Bueno, en esa pregunta nosotros no tenemos un registro en donde se anote digamos, las parejas que no realizaron tratamiento. Solamente tenemos el registro de las madres y de sus recién nacidos, pero al considerar que es una patología que tiene es de denuncia obligatoria y seguimiento, digamos, deberían estar registrados en un futuro seguimiento en sí. Bien, y otra cosa que nos planteamos después de realizar este trabajo es la posibilidad, con respecto a la segunda pregunta, digamos, si se realiza seguimiento para las mujeres después del tratamiento, para continuar el trabajo en un futuro, digamos, y ver si realmente esas pacientes se curaron, si tuvieron alguna complicación. Entonces es una buena posibilidad, digamos, para continuar ese trabajo a futuro. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Ahora va a presentar el servicio de fisioterapia, el título Movilización del paciente COVID-19 en la terapia intensiva. Las autoras, la licenciada Silvina Blanco, Smith, Melissa, Rivero Andrea, Gómez Valeria y Oliva. Y la expositora es la licenciada Melissa Smith. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, desde el servicio de kinesiología les traemos el siguiente póster, movilización del paciente COVID-19 en la terapia intensiva. Para introducirnos un poquito en el tema, quiero comentar que la infección por COVID-19 en sus formas más severas lleva a que muchos pacientes permanezcan en ventilación mecánica de manera prolongada.
y que requieran en fases iniciales de pseudoanalgesia profunda e incluso de relajantes neuromusculares. Esto implica de que los pacientes tengan un alto riesgo de desarrollar DAUTI severas, que es debilidad adquirida en UTI, y que dificulta el destete de la ventilación mecánica. Muy bien, dicho esto, ¿qué es la movilización precoz? Bueno, consiste en ejercicios de rehabilitación y de medicina física que se realizan sobre el paciente que está por su situación crítica y movilizado en la cama. Estos ejercicios se pueden realizar sobre la cama del paciente o al costado de ella, en una silla, en un sillón, y deben cubrir 3 áreas importantes que son el cuidado postural del paciente, la movilización propiamente dicha y el manejo de la respiración. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Generar un estímulo motor y sensitivo que mantenga o restablezca la fuerza y la función musculoesquelética, disminuir las complicaciones por reposo prolongado, como ser las escaras o la debilidad adquirida, mejorar el perfil de sedación. En la medida que se puede ir disminuyendo las dosis de sedación, el paciente va a estar más despierto y vamos a poder pasar de una movilización pasiva a una movilización activo-asistida hasta una movilización activa ya propia del paciente. Esto en consecuencia nos va a mejorar el delirio y otro de nuestros objetivos es reducir los días de la ventilación mecánica, por ende la estancia en la terapia intensiva. Un punto importante es la selección del paciente. Por eso existen criterios de inclusión del paciente que se encuentre en RM, que son que lleve más de 48 horas en ventilación mecánica y que lleve 24 horas sin estar en decúbito prono y sin relajantes musculares. Para eso, para seleccionar adecuadamente a nuestro paciente, nosotros utilizamos un cuadro de valoración diaria de la estabilidad clínica, donde valoramos sistema respiratorio, sistema cardiovascular y sistema nervioso. Dentro del sistema respiratorio nos fijamos de que la vía aérea artificial esté ubicada correctamente, que el paciente se encuentre en decúbito supino y sin relajantes musculares mayor a 24 horas, que tenga una FiO2 menor o igual a 0,60, que la saturación sea mayor o igual a 90%, que la frecuencia respiratoria sea menor o igual a 30 respiraciones por minuto y que la PIP sea menor o igual a 12 centímetros de agua. Dentro del sistema cardiovascular vamos a valorar la presión arterial sistólica, que sea entre 90 y 180 milímetros de mercurio, la presión arterial media entre 65 y 110 milímetros de mercurio. Vamos a valorar también la frecuencia cardíaca entre 40 y 120 latidos por minuto. Vamos a observar que haya ausencia de arritmias, de reciente aparición o de isquemia miocárdica y que haya ausencia de signos de shock. Dentro del sistema nervioso vamos a utilizar la escala de agitación y sedación de Richmond para ver si podemos comenzar con movilización activa en el paciente y nos debe dar una puntuación entre -2 a +2. También vamos a valorar que haya ausencia de delirio. Existen ciertas circunstancias que nos pueden llevar a interrumpir, ciertos criterios que nos llevan a interrumpir nuestra sesión de movilización. Por ejemplo, la negativa del paciente puede ser uno de los criterios a interrumpir, que surjan eventos adversos o la inestabilidad propia del paciente. Dentro de lo que sería eventos adversos puede ser que se extube el paciente, una extubación accidental, o que se ocurra la retirada accidental de algún acceso vascular, de algún dispositivo, como ser algún drenaje, alguna sonda nasogástrica, y otro evento puede ser la caída del paciente al suelo. Todo eso nos lleva a interrumpir nuestra sesión de movilización. Y dentro de lo que sería inestabilidad del paciente puede ser que mientras estamos haciendo la sesión el paciente comience a hacer fiebre, se ponga sincrónico con el respirador, empiece a desaturar, empiece con arritmia, se ponga taquicárdico, bradicárdico. Todo eso también nos lleva a interrumpir nuestra sesión. Por eso, como para concluir, nosotros recomendamos una valoración completa y exhaustiva de cada paciente para poder elegir la intervención más adecuada, ajustando los objetivos terapéuticos según la condición clínica y el nivel de sedación y conciencia del paciente. Nuestro póster fue evaluado por la profesora licenciada Marta Abreu. Desde ya muchas gracias por su devolución. Y las preguntas que ella nos hizo son las siguientes.
¿A las cuántas horas de ingresar el paciente en UTI es recomendado comenzar con la movilización pasiva? Bueno, a las 24 horas que ingresa el paciente se puede comenzar con la movilización siempre y cuando cumpla con los criterios de estabilidad clínica que mencionaba anteriormente en el cuadro. Utilizan una guía para valorar y evaluar al paciente cada 24 horas. Esta valoración es más compleja. Utilizamos el cuadro de valoración diaria de la estabilidad clínica y en el caso de que el paciente no cumpla con uno de los criterios, se le realizan los cuidados posturales habituales y se lo vuelve a revalorar a las 24 horas. La otra pregunta es si el paciente complejizado con varios métodos invasivos está indicado realizar la movilización o si está contraindicado. El paciente complejizado está indicado la movilización precoz siempre y cuando, obviamente, repito, se cumple con los criterios de estabilidad clínica. Hay casos, por ejemplo, el paciente COVID que hace un distrés respiratorio severo, que está en decúbito prono, que está con PIP seguramente de más de 12, con FIO2 altas, en esos casos está contraindicado. Una vez que el paciente logra estar estable, ahí puede comenzar con la sesión de movilización. Por eso es que siempre hacemos hincapié en hacer una evaluación individualizada, ¿sí?, del paciente en cada sesión para valorar riesgo-beneficio de los procedimientos que vamos a llevar a cabo. Nada más, muchas gracias. Va a presentar el servicio de enfermería, el título de decúbito prono en el síndrome de distrés respiratorio agudo, autora y expositora, la licenciada Pamela Merlo. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Pamela Merlo. Para quienes no me conocen, soy licenciada en enfermería. Trabajo en la terapia intensiva del Hospital Domingo Funes. Ante todo, quiero agradecer a la doctora Artis por permitir esta presentación, al Departamento de Enfermería y mis compañeros de la terapia y de todo el hospital. Bueno, este póster trata de un protocolo de enfermería que elaboré titulándolo Decúbito prono en el síndrome de distrés respiratorio agudo. A manera de introducción, podemos decir que este síndrome se presenta como una de las entidades críticas más importantes, dada su elevada incidencia, mortalidad y secuelas a largo plazo. La hipoxemia severa que la caracteriza requiere que los pacientes sean asistidos por ventilación mecánica, además del decúbito prono, como una estrategia de bajo costo para mejorar la oxigenación, el reclutamiento alveolar y la adaptación ventilación-perfusión. Es decir, ¿qué es el decúbito prono? Es un posicionamiento que se realiza el paciente colocándolo boca abajo para permitir que se mejore la oxigenación. En relación al contexto de desarrollo, este protocolo se va a aplicar en la unidad de terapia intensiva del Hospital Domingo Funes, en la localidad de Santa María de Punilla, Córdoba. En contexto de pandemia, la terapia intensiva, que antes tenía únicamente 11 camas, se expandió dividiéndose en dos, una terapia 1 COVID con 11 camas y la posibilidad de adicionar 3 camas más, y una terapia no COVID que es para patologías polivalentes no COVID. Actualmente entre los dos servicios estamos trabajando 22 enfermeros en la terapia 1, 10 enfermeros en la terapia 2, con una relación enfermero-paciente 1-2 y 1-3. El objetivo general de este protocolo es sistematizar y consensuar los cuidados de enfermería en pacientes en decúbito prono, con síndrome de distrés respiratorio agudo, que están asistidos por ventilación mecánica invasiva en la UTI. Como objetivos específicos, es decir, los beneficios que vamos a conseguir aplicando este protocolo serán mejorar la calidad del cuidado, prevenir eventos adversos en el paciente y en los profesionales, validar las intervenciones según consenso de trabajo, con la mejor evidencia científica disponible, y disminuir la variabilidad en la atención de enfermería. Es decir, todos vamos a trabajar de una misma manera, más homogénea. En relación al procedimiento, es un procedimiento que requiere una alta capacitación científica y técnica en los enfermeros, ya que son aproximadamente 55 intervenciones que debemos estar muy atentos para disminuir los eventos adversos que pueden producirse. Los materiales, insumos y equipos necesarios, se va a conformar un equipo. En relación al recurso humano, este va a ser, por ejemplo, una opción 1 en turno mañana con 2 enfermeros,
el kinesiólogo, un médico y el runner, que va a estar fuera de la unidad, vigilando el procedimiento y pudiendo ayudar en relación a recurso humano o material extra. También se brinda una opción 2 en turno tarde o turno noche, que es cuando hay menos posibilidad de recurso humano, y serían 2 enfermeros, el médico y el runner. Como vemos aquí en la imagen, el médico se va a posicionar en la cabecera del paciente, es el que va a liderar la ejecución del procedimiento, asegurando la vía aérea, que es lo más importante de que no se pueda extubar el paciente. Los enfermeros se van a ubicar a ambos lados de la cama del paciente para realizar el giro, el procedimiento de giro, y el kinesiólogo, si está a la mañana, va a colaborar con la rotación y vigilar la asistencia ventilatoria mecánica. En relación al recurso material, se necesita una unidad crítica completa con la ventilación mecánica, sus filtros, los carros que deben estar completos a disposición de intubación de la vía central, el equipo de protección personal, el sistema de aspiración cerrada, las sondas, la bolsa válvula máscara, gasa, cinta adhesiva, la clorexidina al 4%, el spray de clorexidina al 2%, jeringas, agujas, algodón, pancurón y midazolam, que son fundamentales entrar a la unidad para el bloqueo neuromuscular y la sedación del paciente, como así también vigilar que se estén infundiendo estos goteos. Además, como materiales, se propone contar con un kit de decúbito prono, que debería contar con los 3 posicionadores que van a ir debajo del paciente a nivel del tórax, la pelvis y las piernas, un posicionador debajo de la cabeza que le va a dar apoyo y va a prevenir las lesiones por presión. Además, contar con posicionadores 4 que son más pequeños, por ejemplo, según la anatomía del paciente, para ubicarlos debajo de las manos, codos o rodillas. Y también contar con el aerosol antiescaras y 4 parches que son también para disminuir las posibilidades de lesiones. Luego tenemos el monitoreo de protocolo, que el monitoreo de protocolo vendría a ser una lista de cotejo, o que comúnmente se llama como checklist. Consiste, primero en colocar el nombre del paciente, el nombre del observador, o sea, va a haber un observador observando el procedimiento y que todo se cumpla como debe ser para disminuir la posibilidad de eventos adversos. Por ejemplo, en lo que refiere a la etapa previa al decúbito prono, que son 18 intervenciones, se van tildando si se realiza o no cada una de ellas. Por ejemplo, el lavado de manos, que es como siempre previo y posterior al procedimiento, la colocación del equipo de protección personal, teniendo en cuenta el nivel 2 o 3 según corresponda, el control de signos vitales y parámetros del ventilador, la valoración con las escalas de Glasgow, Ford y RASS, pacientes hay que chequear que esté hemodinámicamente estable, vigilar la permeabilidad de las infusiones continuas antes de realizar el giro, suspender la alimentación enteral 1 hora antes de realizado, por eso se coloca aspirativa, y corroborar la adecuada fijación del tubo endotraqueal. Además, las que faltan acá, que no pude poner por una cuestión de espacio del póster, es aspirar secreciones solo si es necesario, realizar el baño general del paciente, la higiene y protección ocular, la higiene bucal, y también colocar, antes de proceder al giro, desconectar el colchón de aire, entre otras intervenciones más. Como verán, son muchísimas intervenciones que enfermería tiene que estar atenta y realizarlas de manera correcta para prevenir los eventos adversos. Como recomendaciones, se recomienda preferentemente realizar este procedimiento en turno mañana, realizando el baño y las curaciones, por ejemplo, de la vía central o de alguna herida, estando el paciente en supino. Todos los que van a participar, o sea, los operadores, deben conocer el protocolo y sus roles, utilizar el EPP adecuado tanto al inicio, durante el procedimiento y luego del procedimiento, controlar estrictamente los signos vitales en las 3 etapas, previo, durante y posterior, calcular y registrar la PAFI según la saturación parcial de oxígeno,
y correlacionarlo y saber si este paciente está con un distrés leve, moderado o severo, prevenir las lesiones por presión y evitar desconexiones y minimizar la aspiración de secreciones bronquiales, a fin de evitar el reclutamiento alveolar y la generación de partículas. Por supuesto, este paciente tiene que estar completamente dormido, con la pseudoanalgesia de una manera ininterrumpida, manteniendo un RAS de -5 y -4, bien dormido el paciente. Bueno, y la bibliografía que utilicé son las de que fundamentan y las que pude elaborar el protocolo de la manera más adecuada y con la última evidencia científica disponible. Sí. Muchas gracias. Bueno, acá la licenciada profesora Marta Bregu, a quien aprovecho para mandarles saludos y muchas gracias por la devolución que me hizo, me deja 3 interrogantes. El primero es cuántas horas por turno puede permanecer el paciente en posición prono, y bueno, las horas que se estiman son entre 12 y 16, según la evidencia científica. Hasta 16. Hay algunos estudios que sugieren más cantidad de horas, por ejemplo 20 horas, pero sería prácticamente imposible porque si no, cuando realizaríamos todos los cuidados de enfermería que se deben hacer al paciente, además que se producirían muchísimas lesiones y posibilidad de extubar el paciente. La segunda pregunta es si se pueden colocar dispositivos para prevenir las úlceras por presión, y estos son los que mencioné anteriormente, que los dispositivos serían los 3 posicionadores que no debemos olvidar, que van debajo del tórax, las pelvis y las piernas. Además, si contamos en la institución con los parches que son hidrocoloides, se colocan debajo de la rodilla y en la zona clavicular o en la frente o en el mentón, siempre según la anatomía del paciente y el peso que tenga. Además, si no tenemos, por ejemplo, los parches y tenemos el aerosol antiescaras, aplicaríamos el aerosol. Lo que también es importante realizar en relación a prevenir las úlceras por presión es que el paciente, cuando se lo va a quedar en prono, cada 4 horas, 2 o 4 horas, se debe no lateralizar, pero cambiar de posición la cabeza, los miembros superiores y los miembros inferiores, siempre manteniendo la posición del nadador, que también evitaría esta posibilidad de lesiones por presión, además de encender el colchón de aire. La última pregunta refiere cuántos días aproximadamente el paciente permanece en esta posición, y bueno, la evidencia sugiere que sean 4 días aproximadamente, entre 4 y 5 días está fundamentado que los beneficios van a ser reales para el paciente. Y bueno, los médicos son los que van a determinar si se va a continuar o no con este procedimiento según los parámetros ventilatorios y de gasometría. Al finalizar, me ha dejado la licenciada Bregu una sugerencia, que el protocolo deberá ser presentado a todo el personal de terapia, será revisado y modificado según seguimientos e investigaciones referentes al caso. Y también, bueno, estoy de acuerdo con esto porque, como todo protocolo, al implementarse, bueno, se debe dar una capacitación a todo el personal que va a participar para que todos podamos utilizar el protocolo y obtener los beneficios que van a ser a partir de ello. Así que, bueno, muchísimas gracias y cualquier inquietud estoy a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Ahora va a presentar el Centro de Atención Primaria de Salud de Los Cocos, a quienes les agradecemos por la participación. El título del trabajo es Prevalencia de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años de edad en Los Cocos, y la autora y expositora es la doctora Adriana Rivero. Buenos días, mi nombre es Adriana Rivero, soy pediatra en el Centro de Salud de Los Cocos y con la población en estudio son justamente los niños menores de 5 años de edad de la comunidad de Los Cocos. El póster es Prevalencia de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años.
Como introducción, hago un repaso que sería que en Argentina, como en el resto del mundo, las infecciones respiratorias se presentan como la principal causa de infecciones, poniendo al límite las capacidades de los centros de salud, tanto el humano como recursos como edilicia. En pediatría, las infecciones respiratorias agudas afectan principalmente a los niños de 0 a 5 años y se presentan como enfermedades respiratorias agudas altas y enfermedades respiratorias agudas bajas. Las altas son las otitis, faringitis, laringitis, traqueitis y bronquitis y dejan como secuela un 50% de inasistencia a nivel escolar, sea guardería, preescolar, primaria, bueno, y después los más grandes también, pero principalmente los chiquititos. Y también dejan como secuela un 20% de inasistencia a los papás de esos niños enfermos. En el caso de las infecciones respiratorias agudas bajas, principalmente las más frecuentes y las de mayor gravedad son las neumonías, las enfermedades tipo influenza y las bronquiolitis. Haciendo una comparación, como en el resto del mundo, 120 millones de personas afectadas hay de estas enfermedades respiratorias agudas bajas por año. Y dentro de esas hay 1.400.000 de muertes por año. Por eso es la importancia del estudio de las infecciones respiratorias. Ese porcentaje, esa cantidad de enfermos y muertes se da en 95% en países de recursos bajos y medios, como el nuestro. La etiología en las infecciones respiratorias agudas, sean altas o bajas, principalmente son virales. En el año 2019, que es el periodo donde hice el estudio, se identificaron distintos virus como el sincicial respiratorio, influenza, parainfluenza, adenovirus y metaneumovirus, que fueron las principales causas virales. En el caso de las bacterias, las principales causas fueron Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B y Mycoplasma pneumoniae. Eso en cuanto a frecuencia y etiología. Pasando directamente a la capacidad del primer nivel de atención, tendría que tener para resolver esos problemas respiratorios varios ítems, digamos. Por empezar, debería estar capacitado para hacer un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, posibilitando la disminución de internaciones. En segundo lugar, asistencia a la emergencia para adecuar la función respiratoria, realización de seguimiento de esos pacientes atendidos, tanto los que se siguieron y se atendieron en el primer nivel como los que vienen en contrarreferencia de los que fueron derivados a niveles superiores. Capacitar a la comunidad en el reconocimiento de los síntomas de alarma para la consulta precoz en el centro de salud y de eso disminuir las complicaciones. En cuanto en el centro de salud específicamente en el centro de salud de Los Cocos, se hace promoción y prevención de salud. Nosotros hacemos talleres, a veces en el centro de salud, pero principalmente en el jardín de infantes. Hace unos 3 años que se hace en forma sistemática. Doy primero charlas, o varios profesionales, no solo yo, primero charlas con los docentes y ellos después de esa información hacen trabajitos con los niños y después yo doy la charla o los demás profesionales a los babás, a las familias, digamos. Entonces, siempre la enfermedad respiratoria es la primera del año. Después se ven otras cosas prevalentes, otras patologías o situaciones. Y eso ayuda a tener los ojos más abiertos de las familias, entonces recurren precozmente por cualquier síntoma de dificultad o de tos o de moquito, como le dicen ellos. Después, además de la prevención y promoción, el centro de salud tiene distintas especialidades que va a atender en forma programada por turnos o a demanda espontánea o urgencias. Eso sería dentro de la introducción. El objetivo de este trabajo es hacer el relevamiento de las afecciones respiratorias agudas asistidas en niños menores de 5 años de edad en Los Cocos durante el periodo otoño-invierno, que es el principal donde se afectan con esas patologías respiratorias, relevar los tratamientos realizados según la complejidad de cada caso y acorde a las pautas del Programa Nacional IRAP de prehospitalización. Y eso va a tener una inferencia en la necesidad de derivación a un centro de mayor complejidad. La metodología que se utilizó se realizó un estudio de la población menor de 5 años de edad, asistida por pediatría en el CAPS, durante el periodo desde el 1 de abril de 2019 al 30 de septiembre de 2019. Los datos fueron recopilados a través de la información registrada de lunes a viernes
en el centro de salud en los informes diarios de consultas médicas del Programa Nacional de Estadística de Salud, que es la ACE1. Durante ese periodo mencionado se extrajeron los datos. Se relevaron desde los datos 1.219 niños menores de 15 años, que son los que atendemos los pediatras, y como resultado arrojó que de los 1.219 niños menores de 15 años, 60% correspondieron a menores de 5 años, o sea que la mayoría son los chiquitos. Y dentro de esos niños menores de 5 años se asistió con enfermedad respiratoria aguda a 301 pacientes. De esa población de 301 pacientes, la mayoría pertenecían o viven en la localidad de Los Cocos, 82%. 16% pertenecía a localidades vecinas, porque también concurren al centro de salud pacientes de San Esteban, La Cumbre y Capilla del Monte. Y 2% pertenecían a turistas que, bueno, tuvieron una afección respiratoria en ese momento. Los turistas van de distintas partes del país. En cuanto a la diferencia de porcentaje en afecciones respiratorias agudas, altas y bajas, la mayoría fueron altas, 78%, y 32% para las infecciones respiratorias agudas bajas. No dan más del 100% porque muchos pacientes tenían infecciones mixtas, altas y bajas. Del total de todos los evaluados con patologías respiratorias, 12,5 requirió tratamiento de urgencia en el CAPS. Según irá, se hacen los rescates o secuenciales, según la zona como se le llame, se ve si necesitan corticoides, rescate con beta 2 y se ve la respuesta. 1 y 2 veces según cómo vaya respondiendo la función respiratoria y saturometría. El 97% respondió favorablemente y se indicó tratamiento ambulatorio y se citó dentro de las 24 horas, mientras que el 3% debió ser derivado a un centro de mayor complejidad. Entonces, las conclusiones serían que la prevalencia de afecciones respiratorias agudas altas es mayor que las bajas, que actuar en forma sistemática ante la consulta de afecciones respiratorias permite diferenciar quiénes requieren del tratamiento de urgencia en el centro de salud para estabilizar la función respiratoria. Seguir las pautas del programa IRAP para el tratamiento de urgencia disminuye el número de derivaciones a un centro de mayor complejidad. Y en cuanto a las consideraciones finales, es un agregado que me parece apropiado, realizar charlas en talleres sobre prevención y cuidados de enfermedades respiratorias para las familias de los niños menores de 5 años ayuda a la población a tomar conciencia sobre la prevalencia y los riesgos de las enfermedades respiratorias en este grupo etario, además de dar pautas de prevención, de puericultura y de alarma. La capacidad operativa para asistir a las afecciones respiratorias en los pacientes menores de 5 años de edad en el primer nivel de atención de salud se sostienen por distintos ítems. El primero sería que el apoyo de las autoridades y la comunidad en general para las acciones de prevención y promoción en el centro de salud y otras instituciones locales es de gran importancia. Porque no es lo mismo cuando una charla van todos, cuando van 2 papás nada más, o si no tuviésemos el apoyo de las autoridades. Con actualizaciones en enfermedades respiratorias del personal de salud, administrativo, enfermería y profesionales, también estaría más ágil todo el tratamiento de rescate e incluso de detección. También contribuye el apoyo del programa IRAP, el primer nivel de atención, a través de becas y medicamentos. Y con recepción por parte de los centros de mayor complejidad cuando sí o sí se requiere ser derivados. Y por último, realizar el seguimiento de los pacientes asistidos, tanto en el centro de salud como los que vienen de contrarreferencia de los centros de mayor complejidad. Las preguntas no son... Sí, vamos. Bueno, agradezco a la doctora Alejandra Penalba, quien revisó el trabajo y además me dejó estas preguntas, estas interrogantes. Me preguntó con qué personal cuenta el CAS para la atención de niños. De lunes a viernes, en casi todos los horarios, de lunes a la mañana y a la tarde, hay pediatras. Somos 2, pero los cubrimos. Solo queda los viernes a la tarde sin cubrir. Además de pediatría, hay enfermería, que están capacitadas para hacer el rescate y demás tratamientos. Y hay kinesiología para los bronquiolitos, como le decimos nosotros, más chiquitos que necesitan de tratamiento kinesiológico. En el año 2019 fue provisto, me pregunta si tuvimos recursos, insumos humanos y demás del programa IRAP. No. La medicación que recibimos fue por remediar o porque compró la municipalidad, pero el programa IRAP no.
Y si cuenta la comuna, la municipalidad sería de Los Cocos, con agente sanitario tampoco tenemos. Sería muy útil porque tenemos trabajadora social que va una sola vez por semana al centro de salud y entonces necesitaría un agente sanitario que trabaje en coordinación con ella para estar más afín. Porque cuando hacemos un rescate el otro día tenemos que ver un paciente a ver cómo evolucionó, es necesario el agente sanitario si no fue el niño. Al estar en contacto con agente sanitario uno detecta más fácilmente los riesgos y las complicaciones, entonces ayuda a que no ocurran. Yo en otro lugar, porque yo hace 7 años más o menos que vivo en la zona, trabajé en Buenos Aires y en La Plata, en Berisso, en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, y en un SIC de Berisso, que los recursos no eran muchos, pero sí recibíamos la medicación de IRAP y teníamos agente sanitario, entonces eso ayudaba un montón. Está bien para plantear, ¿no? Los sí, problemas también. Sí. Debe ser una realidad. Muchísimas gracias por esa respuesta. Ahora va a presentar el servicio de laboratorio, serología, el título Incidencia de COVID-19 en personal del Hospital Familia Domingo Funes. Los autores, Bioquímica Ribota, Blanco, Ufre y Mom, y la expositora, la bioquímica Cecilia Mon. Los dejo con ella. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Cecilia Mon. El trabajo que presentamos hoy, incidencia del COVID-19 en el personal del Hospital Familia Domingo Funes, lo hemos realizado en servicio de laboratorio serología. Primero quiero contar un poquito que el servicio de laboratorio constantemente estamos estudiando, especializándonos, cada uno con su facilidad o apetencia. Por ejemplo, Silvina Ribota está haciendo la licenciatura en inmunohematología de hemoterapia, el bioquímico Gustavo Cufré está haciendo la especialidad en química clínica y así. Por el momento los que hemos trabajado aquí estamos todos actualizándonos constantemente a pesar del trabajo. Ya venimos hace 2 o 3 años cada uno haciendo su trabajo, su especialización. Los nuevos coronavirus pertenecen al género beta 19. El beta 19 es un ARN monocatenario positivo con envoltura que pertenece al género beta COVID-19. Fue notificado por primera vez el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, China. Hasta la fecha se han notificado más de 64 millones de contagios en el mundo y en Argentina más de 1.430.000 contagios, con una mortalidad en el mundo de 1.480.000 personas y en Argentina 38.900 muertes respectivamente hasta el momento. Es una enfermedad infecciosa respiratoria. Los pacientes infectados por el COVID son la principal fuente de infección, pueden ser asintomáticos, algunos casos se presentan con fiebre, fatiga, dolor de garganta, mialgias, diarreas y distrés respiratorios. Para confirmar definitivamente a un paciente portador de virus se requieren tanto pruebas moleculares como serológicas, que es en nuestro caso. Los anticuerpos, en serología lo que investigamos o se busca son tantos anticuerpos como antígenos. Los anticuerpos en nuestro caso se detectan por estas pruebas serológicas que indican que una persona tiene anticuerpos IgG o IgM anti-SARS-CoV-2. Los anticuerpos IgM aparecen aproximadamente a los 14 días de haberse infectados y los anticuerpos IgG después de los 20 días de la infección. Aproximadamente, depende también de la inmunidad de cada paciente. Las pruebas de anticuerpos son muy importantes para confirmar que realmente ha ocurrido una infección y son beneficiosos estos anticuerpos después del día 14 del diagnóstico positivo. El aumento de la respuesta de inmunoglobulina G
es un atributo a que el paciente ha tenido altas cargas virales y tiene muy buena defensa. Los niveles de inmunoglobulina M son más bajos en los pacientes más gravemente afectados y en una etapa posterior a la enfermedad, mientras que la inmunoglobulina G son más altos en este grupo de alta infección. Bien, los objetivos que hicimos, este trabajo que nosotros presentamos acá, queremos demostrar un poco el trabajo que ha hecho Serología y el laboratorio durante estos meses, que a partir de agosto se implementó la modalidad de hacer un testeo masivo a todo el personal en la producción o creación de anticuerpos y para determinar si realmente hemos sido contagiados, creamos defensa. Entonces, nuestro objetivo con este trabajo es realmente analizar la incidencia estudiada en serología de inmunoglobulina G y M para SARS-CoV-2 en el personal del hospital y comparar la incidencia de contagio en los distintos servicios del hospital. Este estudio se realizó en un periodo corto de tiempo porque se vino esta jornada pronto, entre el mes de agosto a octubre. Actualmente se sigue haciendo los testeos y se sigue investigando, que al final terminaré con nuestro trabajo actual. El análisis que se hizo es retrospectivo, descriptivo, observacional y transversal. Se analizó al personal del Hospital Familia Domingo Funes cada 15 días entre el periodo agosto-octubre de 2020 con extracción de sangre venosa de lunes a viernes en los distintos horarios en que el personal asistía a este hospital. Las pruebas se realizaron con suero, con los kits rápidos de las marcas Leput Technology, Abbott y la técnica ELISA con la marca Covidar. Ya les voy a explicar un poquito estas técnicas y los criterios que hicimos para el trabajo fueron de inclusión a todo el personal de los 48 servicios del hospital, los criterios de exclusión al personal con pruebas reactivas detectadas anteriormente y la incidencia, para saber la incidencia, los casos nuevos reactivos sobre el total del caso por 100. Los servicios que fueron estudiados los voy a nombrar para que sepan la cantidad de servicios que tenemos porque ahí no tomamos conciencia. Médicos de guardia polivalente, médicos de guardia febriles, enfermeros de guardia polivalentes, enfermeros de guardia febriles, médicos de guardia de terapia intensiva, enfermeros de guardia de terapia intensiva, clínica médica, traumatología, cirugía, anestesia, neonatología, pediatría, anatomía patológica, neurocirugía, oncología, obstetricia, medicina familiar, epidemiología, diagnóstico por imágenes, salud mental, cardiología, oftalmología, ORL, laboratorio, hemoterapia, radiología, odontología, fisioterapia y kinesiología, fonoaudiología, farmacia, nutrición, alimentación, cocina, trabajo social, chofer, camillero, ropería, mantenimiento, recursos humanos, dirección, contable, facturación, compras, admisión de pacientes, atención al público, gestión de pacientes, estadística, administración y sistema informático. Los nombro a todos porque también tengo que agradecer a todo el personal que se sumó a este testeo y control masivo que se ha realizado a todos. Todo este personal está dentro del criterio de inclusión de este estudio. Los criterios de exclusión fueron los que ya nos dieron positivo. Nos dieron positivo una vez, en el próximo análisis ya no lo utilizamos para este estudio. Y las incidencias se ve en esa relación, casos nuevos sobre casos que ya existían. Las pruebas que nosotros utilizamos, que es tanto el kit de marca Leput Technology, Abbott, son tiras rápidas. La Leput Technology son para detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2
se basa en un principio de reacción antígeno-anticuerpo usando una técnica de inmunoensayo que se llama oro coloidal. La detección de esto es detectar realmente el anticuerpo, pero en forma cualitativa. También está la otra técnica. ¿En qué varían las técnicas? Un poco en la procedencia, una es china y la otra alemana, y la técnica de análisis. La Leput Technology usa inmunocromatografía con oro coloidal, donde con eso se revela el anticuerpo, y la Panbio COVID-19 o Abbott lo que utiliza es una inmunocromatografía en membrana de nitrocelulosa. ¿Qué hace una técnica u otra? También depende muchas veces del suero o del paciente. Son fiables las dos, también tienen sus falsos positivos las dos, y hay 3 marcas de test rápido, y las 3 marcas son cualitativas, o sea, me dan posibles o no. En su comienzo nosotros teníamos estas técnicas rápidas. A partir de septiembre podemos obtener lo que se llama el reactivo, la técnica de ELISA, marca COVIDAR, que está testeado y realizado en Argentina. Esa marca COVIDAR lo que hace es realmente detectar el virus contra SARS-CoV-2, tanto en plasma como en suero, inmunoglobulina G y M, pero como es un método inmunoenzimático, heterogéneo, no competitivo, se basa realmente en un método indirecto para detectar el antígeno, el anticuerpo G o M en forma cuantificable. Entonces nosotros realizamos primero lo cualitativo y después a eso cuantificamos el nivel de anticuerpo que tiene cada persona. Las medidas que nosotros tomamos de precaución es que las muestras deben ser realizadas por profesionales. Por eso también somos bastante celosos en el tema de la extracción y la medición y la cuantificación. Se recomienda mucho que las muestras no sean lipémicas, no tengan un alto contenido en grasa, no tengan ictericia, no tengan hemólisis, que el material de traslado realmente esté bien embalado, que contenga el desecante, que la temperatura de trabajo y la humedad donde se trabaja sea la óptima. Por eso también somos bastante, que por ahí decimos la directora, nos hace falta un aire, no podemos en verano trabajar en las temperaturas porque todo lleva una temperatura, una humedad de trabajo. O sea, el ambiente para estas cosas tiene que ser apto. También otra cosa que nosotros detectamos en estos falsos positivos, por lo menos a la mayoría del personal del hospital, es el factor reumatoideo, que es otra de las causas que nos dan falsos positivos. Los falsos positivos que estuvimos detectando fueron factor reumatoideo y hemólisis. El suero lipémico no nos dio tantos falsos positivos, pero bueno, eso es un estudio que vamos a presentar a futuro. Tienen una alta sensibilidad, una alta especificidad y un porcentaje de concordancia muy bueno. Se analizaron en estos meses, en agosto 350 agentes, en septiembre 779 agentes y en septiembre 683 y en agosto 350, septiembre 683 y octubre 779 agentes. ¿Qué significa este número? Comenzamos en agosto, recién se empezaron a informar, en septiembre vinieron más y en octubre es como que ya el personal del hospital tomó conciencia y empezó a hacerse estos controles, que son extracciones de sangre cada 15 días y los fueron manteniendo en el tiempo, que actualmente se sigue manteniendo en el tiempo. Aproximadamente en el hospital tenemos entre 400 y un poquito más de agentes que vienen a trabajar reales. Entonces es un buen número haber llegado en octubre a 779 agentes.
¿sí? Los que están activos. Acá lo que yo les voy a mostrar en estos gráficos, tenemos el porcentaje de incidencia en agosto, septiembre, octubre, tanto las tiras rápidas de inmunoglobulina G, tiras rápidas de inmunoglobulina M, ELISA inmunoglobulina M y ELISA inmunoglobulina G. Recuerden que las tiras rápidas son cualitativas y los ELISA son cuantitativas. Entonces, si vemos en este gráfico, en agosto no tuvimos casos. Cuando comenzamos a hacer los testeos, en agosto hubo muy pocos casos. No influían en la incidencia. Sí empezó a aumentar en septiembre, donde tenemos un gran aumento, un 8% de tira rápida M contra un 2,9% de cuantificación de esa M. Lo mismo que en octubre aumentamos a un 11,2% de tira M con un 8,2% de cuantificación de ese porcentaje. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, lo que quiere decir esto que en agosto partimos de una base del personal con su cuantificación y su testeo. En septiembre empezaron a aparecer casos, muchos casos M, que de esos M es donde nosotros descartamos o estamos en estudio con los falsos positivos, la G, y en octubre ya sí se mantienen tanto los test rápidos como los ELISA aproximadamente parejo el contagio o los porcentajes realmente de producción de anticuerpos. En el cuadro que está al lado, de esos 49 servicios, se hizo un conteo y se tomó una incidencia y se creó un cuadro con 12 servicios, unificando médicos, todos los médicos de todos lados, la limpieza de todos los sectores, los enfermeros de todos los sectores, epidemiología se lo tomó como, teníamos que ponerle un nombre porque también vienen personales de afuera a hacerse testeos para controlar si han producido o no anticuerpos. Gente de Santa María, de Cosquín, que le han detectado antígeno y bueno, los 15 días, ¿quién le hace el control? Entonces hicieron un arreglo, un convenio con epidemiología y vienen aquí y no solamente testeamos nosotros el personal, sino también a esas personas de afuera que vienen con anticuerpos. Entonces en este cuadro podemos detectar un alto porcentaje de médicos que han producido anticuerpos, continúa limpieza, sigue los enfermeros, sigue epidemiología, después laboratorio, administración, rayos, mantenimiento, fisioterapia, odontología, hemoterapia, alimentación y farmacia. Estos porcentajes que nosotros vemos acá, cuando yo digo médicos, decimos todos los médicos. Lo mismo con limpieza o enfermeros. Para que no cansara la vista, era muy difícil separar por servicio, nos iba a interpretar bien. Pero tanto médicos como limpieza y enfermeros, realmente la mayor incidencia se dio de acuerdo al lugar dentro del hospital en que trabajaban, ya sea guardias febriles, ya sea UTI, ya sea clínica. Entonces, en esos lugares es donde gente de limpieza, los enfermeros, los médicos han creado más cantidad de anticuerpos y que en cierta forma es bueno porque ya van teniendo una defensa. Como conclusión a todo este trabajo, se evidencia realmente que hay un crecimiento de la reactividad tanto en las tiras rápidas, G y M, y en el ELISA para el COVID-19 en el personal de la institución. En paralelo está al pico de la pandemia en la provincia, con un aumento de casos de infección resuelta con cero conversión, que eso es lo que nosotros vemos, tanto para IgG a IgM, y a su vez el contagio se ha visto que es mayor en los servicios, como dije, médico, enfermería y limpieza. El trabajo de incidencia se realizó tomando todas las medidas de precaución con los sueros lipémicos, ictéricos, con hemólisis,
y los test dudosos se corroboraron controlando las cargas defectuosas, las escasas muestras de material o mal embalado de las muestras. El resultado expuesto son bajo un control estricto del profesional encargado desde la toma de muestra o extracción de sangre hasta la realización y obtención del resultado. Este es nuestro trabajo hasta ahora. Muchísimas gracias. Ahora la licenciada Marta Bregú nos evaluó. Le agradezco mucho haber realizado esta evaluación, y la devolución que nos hizo tradujo a un interrogatorio donde pregunta: ¿las muestras del personal en estudio fueron extraídas cada 15 días? Efectivamente, se hizo cada 15 días. En la actualidad, al haber falta de personal y problemas también físicos, esto está un poco variando, pero hasta noviembre estuvimos realmente cada 15 días haciendo la extracción a todo el personal. ¿Tiene alguna estadística de los falsos positivos? La estadística de los falsos positivos está en estudio. Sí tenemos algunas certezas en esos falsos positivos, como les dije al comienzo. Dos importantes son la hemólisis de las muestras y el factor reumatoideo o el AELO. Es como que el AELO marca un poquito más el falso positivo que lo otro. Pero estamos en estudio, queremos por lo menos hacer unos 6 meses de investigación para que sea realmente con números y no solamente con la deducción de lo que vamos viendo. El personal con mayor incidencia pertenece a los servicios que reciben pacientes sospechosos o positivos. Por lo menos aquí sí. Justo coincide con esos pacientes que están en esos lugares. No sé si realmente se contagiaron acá, eso no sabría decir. Yo por ahí tengo mis reservas porque creo que usamos muy bien los EPP, tenemos los materiales. Creo que los que se han contagiado ha sido en esos momentos de relax, no por haber estado justo ahí con el paciente. Entonces pienso que en eso tenemos que tomar más conciencia, y más ahora que se viene realmente peor. No sé cuándo se viene la ola, pero creo que va a estar peor y tenemos que tomar más conciencia en los momentos de relax. Porque he visto en el río, en todos lados, tomando la misma botella, el mismo mate, el mismo tenedor, pienso que por ahí va a venir el contagio. Más que porque hay... Se viene la época turística y ¿quién no come un poquito de asado del mismo tenedor? Estamos en el horno. Bueno, y la sugerencia que me pone la licenciada Bregú es continuar con el trabajo, realizar un instrumento para recolectar más datos del personal. Al ser una investigación cuantitativa tiene múltiples variables, la realización de tablas comparativas, doble, triple entrada. Todo eso está en proceso y con mucho esfuerzo calculo que lo vamos a ir haciendo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora vamos a hacer un poco la memoria y el balance anual con respecto al académico este año, que si bien fue un año difícil y nos tuvimos que reinventar para poder seguir adelante y nos seguimos reinventando, entonces voy a transmitir un poco, llegar en marzo a las aulas y verlas vacías y no era nada grato, así que bueno, se puso en marcha gracias a la colaboración de muchas personas que no quiero nombrar para no olvidarme de alguna. Se puso en marcha todo lo que fue el canal de YouTube. Ahí tengo que mencionar a la doctora Mayra Vega, que le puso mucho también, el de cómputos, Sergio Amenábar, y mucha gente involucrada, ¿no? Que uno averiguando pudimos sacar adelante, y bueno,
voy a hacer un balance de lo que es las actividades académicas. Agradecerle al doctor Andriotto, al equipo de UTI, al profesor doctor Nicolás Luna, que pudimos llevar adelante se pudo llevar adelante los 9 módulos del curso, en realidad 8, el 10 de diciembre dictamos el último. Agradecerle a todos ustedes, especialmente la doctora Rivero, que se vino de Los Cocos hoy para presentar su trabajo. Se presentaron además 5 ateneos, también participó el Comité de Bioética, el doctor Rubio, el Comité de Crisis, todo en conferencias y actividades, digamos, académicas dictadas. Pudimos realizarla y estamos terminando con las jornadas, las terceras jornadas que, me parece que eso es muy valioso pese a las dificultades. Eso con respecto a lo digamos, académico. Con respecto, pudimos mantener el convenio con la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, profesor doctor Juan Martín Allende, con 52 usuarios este año. El año pasado tuvimos un poquito más, pero yo sobre todas las cosas agradezco que hayamos podido mantener esto y no fue poco el trabajo, y le agradezco a toda la gente que se pudo volcar a transmitir, porque creo que el crecimiento de un hospital es fundamentalmente también, aparte de la parte de atención, es la formación académica y la generación de trabajos científicos. Cuando crecemos en la parte intelectual y crecemos como hospital, el hospital no son las paredes, sino las personas que lo integran, ¿no? Después también el doctor profesor Rodríguez Jorge se hizo trabajo con los residentes, preparó unas clases sobre proyecto de elaboración de un trabajo científico. Se les dio unas clases a los chicos y se les pidió que el 30 de marzo entreguen trabajos. Los trabajos de los residentes se recibieron y se evaluaron, y se hizo una devolución del trabajo para que ellos vayan creciendo y se sigan formando. Y bueno, me gustaría cerrar con una frase de Albert Einstein, que dice: todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Entonces, les deseo muchas gracias a todos los que permitieron ampliar nuestro universo, porque con el aporte de cada uno de ustedes crecemos todos.